Con todo lo que te mereces. Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Doctor Fernando. Doctor Cámara, estábamos por el lado del 3, del 4% de inflación y ahora se ha subido vertiginosamente. La pregunta es por qué y con cuáles efectos. ¿Qué nos dice usted de la inflación en Colombia? Doctor Fernando, y bajo expectativa, de hecho muchos pensábamos que el techo se iba a tocar entre julio y julio. Realmente habiendo tocado el 10% de la convergencia para fin de año podía estar fuera del rango del Banco de la República entre el 2 y el 4, pero llegando al 7% y una cosa similar. Sin embargo, el dato de agosto fue absolutamente sorprendente y fuera de las perspectivas de todo el mundo. Encuestas apuntaban en que en promedio la inflación iba a subir el 0.52%, inclusive el rango más alto estaba alrededor de 0.8%. El dato observado fue 1.02%. Número pues que llevó el acumulado del año a 10.82%, nivel que no se veía desde el año 99. Todo lo que tiene de fondo, doctor Fernando, es un daño en la credibilidad, números de inflación inmediata en todos los temas de indexación, sobre todo en el inicio de la negociación del salario mínimo y lo que va a ser la indexación normal para el próximo año. Claramente subyace un fenómeno de alimentos. La comida se ha encarecido de una manera absolutamente impresionante y creo que todos lo hemos sentido, con un incremento del 26% prácticamente en los alimentos, 6 o 7 meses consecutivos de alza por encima del 20%, pues esto está marcando muy crítico sobre el nivel de precios, y eso se refleja con más ingresos o de los hogares de ingresos bajos que tienen una inflación acumulada año del 12%, es decir, lo que subió el salario mínimo ya no les alcanza para comprar lo que antes compraban, ya están comprando menos unidades reales de alimentación de lo que antes se podía adquirir. Ir a comprar una cubeta de huevos hoy día para saber cuánto vale, o hasta ver lo que ha subido la cebolla, el 92%, lo que ha subido la racacha, inclusive lo que ha subido o lo que han subido otros alimentos pues que acumulan alzas de más del 40%. En la energía también tenemos una explicación importante, que se están viendo en Colombia son muy marcadas. Agosto vino con alzas muy notables en materia de energía eléctrica y en materia de gas. Lo que pasa con las tarifas en la costa Caribe está absolutamente crítico, doctor Fernández, y los hogares lo empiezan a sentir y naturalmente eso jala los precios. Y esto detrás pues trae toda una indexación, también está explicada en parte por todo el tema de la devaluación del tipo de cambio a niveles de 4.400, que hacen que quienes se usan materias primas importadas o cosas importadas pues hayan tenido que transmitir el efecto precios al consumidor. En el sector donde yo me muevo, doctor Fernando, para ponerle un ejemplo, hemos subido los precios del 25% este año. Pero ya mis precios subieron el 25% y no lo hago por nada distinto a que tengo que recuperar los márgenes y tengo que de alguna forma compensar el alza del salario mínimo por encima de la productividad de ese nivel del 10% que se celebró mucho, pero mire que aquí están parte de las consecuencias. Pues porque de alguna forma toda la cadena productiva ha visto incrementos de precios que yo tengo que reflejar de cara al consumidor. Entonces, esa indexación es lo que se vuelve muy peligroso, porque cuando venga ahorita la manera de negociar contratos de educación, contratos de arrendamiento, todo tipo de contratos en la economía, pues la gente ya no va a estar pensando en la inflación que viene, como les he dicho varias veces, sino en la que se causó, que a la luz de hoy va a estar cerca del 11%, cerrando el año. Y adicionalmente la gente hoy día se fía es de indexar sobre el salario mínimo y no sobre la inflación que se causó. Eso es muy grave porque entonces se está indexando por encima. Entonces, toda esa modificación de los costos de producción hace que el corte del espiral inflacionario sea muy complicado. ¿Cómo se va a lograr solucionar como está ahorita? Muy seguramente la economía va a tener que sufrir una desaceleración muy marcada, pues, finalizando este año, arrancando el próximo. El Banco de la República no cabe duda que le toca subir la tasa de interés otra vez de una forma agresiva. Acuérdese que en la última reunión la subió 150 puntos básicos. En la reunión ahorita a finales de septiembre haga algo similar, entre 100 y 150 puntos básicos, cuando ya muchos pensábamos que la tasa del 9% del Banco Central había entrado ya en un momento de contracción y que las subidas iban a ser muy marginales. Ya en este momento hay gente pensando que puede llegar hasta el 11%, inclusive la tasa del Banco de la República. Eso ha tenido una modificación, doctor Fernando, de base en toda la captación del sistema financiero. Usted hoy día ve los bancos captando ya
a un año, 2 años, están tasas al 14, 15, inclusive 16% de captaciones. Ya la gente está pudiendo ahorrar al 16, 17%, que eso no se veía hace muchísimo tiempo en la economía colombiana. Y lógicamente es la consecuencia natural de subir la tasa de interés. Pero acá, doctor Fernando, me dio una reforma tributaria enredada, que 190.000 personas que se ganan más de 10 millones de pesos cambiando su forma de tributación, más todas las consecuencias que hemos hablado, unido a un incremento de tasas que nada que hacer, se va a dar con mucha agresividad en todavía lo que queda del presente año, más el deterioro de la capacidad de compra real de los agentes, pues estamos enfrentando un escenario que simplemente no se va a concluir, que la economía se va a desacelerar de una forma muy marcada en próximos meses. Doctor Cámaro, ¿hay alguna previsión en firme de lo que puede pasar a finales de este año? Estamos en septiembre, faltan 4 meses para terminar el año. ¿Qué va a pasar y en qué vamos a terminar en materia de inflación y en materia de tasas de interés? Es muy alta que la inflación termine entre el 10 y el 11%, doctor Fernández. Es muy difícil porque todavía hay fenómenos que la siguen presionando, como es el hecho, por ejemplo, que la tasa de cambio sigue alta, 4.400, y pues que todavía, si bien yo veo unas probabilidades muy bajas de seguir en ascensos al ritmo que lo venimos teniendo, que la tasa de cambio se va a estabilizar más. Ese es un fenómeno que termina impactando los precios importados y eso naturalmente se refleja en toda la cadena de precios de la economía. Hay otro tema crítico que este gobierno no se ha pronunciado al respecto, que es una bomba social que tiene que ver con el precio de la gasolina. Vemos que el Fondo de Estabilización de Precios para los Combustibles hoy día tiene un déficit inmenso, que de alguna forma intentó empezar a subsanar con un incremento en la gasolina que se quería fuera paulatino, pero que necesariamente tiene que subir el precio, pues porque las arcas públicas no aguantan seguir abriendo ese hueco. Muy sensible socialmente hablando, y más aún después de las promesas progresistas, y por eso asume uno que no se ha tocado con la determinación que se quisiera, pero ahí si la gasolina sigue subiendo, pues ahí tiene usted otra fuente de presión al alza sobre la inflación. Y si ahí adicionalmente a eso usted le une que tenemos que los alimentos también podrían seguir siendo afectados por todo este tema de los colas caros, por la producción que tiene este conflicto bélico, pues que todos hemos visto entre Rusia y Ucrania, pues naturalmente ahí sigue habiendo presión. Luego la posibilidad de que haya una inflación por debajo del 10% para el cierre del año es absolutamente mínima. Y en ese orden de ideas, muy seguramente la tasa del Banco Central también en niveles alrededor del 11%, pues que también es una tasa que no se ve hace mucho tiempo, y que creo yo, doctor Fernando, que nada que hacer en la tarea que le toca hacer a una autoridad monetaria responsable a la hora de volver a frenar la inflación. Lo más importante es volver a ganar credibilidad. Inflaciones de cara al 23 sean difíciles, si no todavía el año entrante vamos a estar viendo inflaciones entre el 10 y el 11%. Doctor. Inflaciones entre el 10 y el 11%, pues ahí estamos, ¿no? De otra manera caería la inflación y uno no ve por dónde. Doctor Cámaro, la situación en Europa es muy complicada también. ¿Qué está pasando con las bolsas europeas ante la amenaza rusa de cortar el gas para finales del año? Una caída del 20% en lo que va del año. Lógicamente ellos, como todo el mundo, pues tienen un escenario de inflación galopante global, tienen un escenario de amenaza de recesión global y tienen naturalmente toda esa cercanía con el conflicto bélico que los hace aún más sensibles o más vulnerables a cualquier cambio en la política energética de Rusia, que hoy día se ha vuelto básicamente un arma de negociación y un arma de presión. La semana pasada con el tramo 1 del gasoducto que lleva gas de Rusia a Europa, se suspendió el transporte de gas, entonces esto hizo que los precios se dispararon un 30%. Los precios de gas en Europa han subido el 300%, doctor Fernando, y han empezado a hacer que la gente empiece a girar o que los gobiernos empiecen a girar ayudas. Alemania, por ejemplo, fueron inicialmente de 65.000 millones de euros, van a llegar a 100.000 millones de euros, tratando de que la gente no pague facturas galopantes por cuenta del incremento en la energía, pues en las tarifas de energía. Lo mismo está pasando en el Reino Unido, donde ya se estima que la ayuda podría ser inclusive más grande que era el sector empresarial en su momento para que no se perdieran empleos por cuenta del COVID-19. De ese tamaño es lo que está pasando en Europa y muy seguramente ya se va a agravar la circunstancia, porque Rusia básicamente argumenta que se tiene unas turbinas dañadas que aparentemente no puede mover, no puede arreglar con la prontitud que se requiere por los bloqueos de Occidente. Entonces, detrás de todo eso, pareciera que hay más un juego
político, pero que naturalmente se está reflejando en un comportamiento muy flojo, muy regular de la renta variable en Europa, y naturalmente hace prever que el cierre de año va a ser muy flojo en la medida que llegue el invierno, donde se demanda mucho más consumo de energía y no hay energía porque Rusia sencillamente no abre la llave a efecto de poder proveer el gas que se requiere. Por ese gasoducto que se cerró el sábado, para que tenga una proporción, se mueve entre el 35 y el 40% del suministro de la zona, y pues naturalmente es lógico que el gas esté subiendo ese ritmo y que a los gobiernos les toque empezar a subsidiar para que los hogares no empiecen a sentir ese efecto. Esto va a que lleva que muy seguramente va a haber menos capacidad de gasto y muy seguramente la economía va a acelerar. Bueno, no van a necesitar pues los consejos de la ministra de Minas y Energía de Colombia para que se decrezca. Para el desescalamiento. El desescalamiento de del ritmo económico, sino que él va a venir por su propia cuenta. Pues muy graves estas previsiones. Los grandes socios de Colombia, Europa y los Estados Unidos en particular, con unas tasas de inflación gigantescas y con unas perspectivas bastante oscuras para lo que resta del año. Pues doctor Álvaro Cámara, que Dios nos tenga de su mano, ¿verdad? Nublada la cosa, sí señor, y no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional la coyuntura está difícil. Creo que la única forma de frenar estos de inflación es hacer una desaceleración muy marcada de la economía. Le van a echar la culpa a los bancos centrales, a la Reserva Federal, al Banco de la República en Colombia, pero créanme que ellos están haciendo lo que les toca hacer, y es que si no frenan el fenómeno de la inflación, el impacto sobre la gente en términos de pobreza es absolutamente elevado. Doctor Álvaro Cámara, ¿cuánto le agradecemos su presencia en la hora de la verdad? Álvaro Cámara, un gran economista, un grande comentarista de los asuntos de la economía colombiana y de la economía mundial, estaba con nosotros en la hora de la verdad y les traíamos estos indicadores y les dábamos esta lección de economía. Gracias a Colsubsidio. Somos Colsubsidio.